Precisiones es una realización de El Tablero Producciones. Ya llega la actualidad económica, la realidad política. Datos claves para entender que la percepción y la realidad no concuerdan, para adelantarse a lo que va a pasar. Ya llega Precisiones, con Fernando Alonso, Marcelo Batis y Pilar Wolfet. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Damos inicio a lo que será el último programa de 2024 de Precisiones, en este 30 de diciembre, ya preparándonos para la fiesta de fin de año y para recibir un 2025 que esperemos que sea mejor que este 2024 tan complicado. Estaremos con ustedes, ya en unos minutos más se sumarán por vía telefónica Fernando Alonso, posteriormente Pilar Wolfet. Estamos también con Javier Martínez en operación técnica. Mi nombre es Marcelo Batis. En un día con una temperatura más que agradable y calurosa, 28 grados 8 décimas, una décima menos de sensación térmica. Toda la semana, al menos, el Servicio Meteorológico Nacional no prevé lluvias, salvo en la madrugada del primero. O sea, poco después del brindis, aparentemente se largarían unos chaparrones en algunas partes de este área metropolitana, pero bueno, es un pronóstico por el momento, esperemos que falle como suele ocurrir en más de una ocasión. Fuera de eso tenemos que dar, bueno, no una primicia porque ya lo acaba de informar en el programa anterior hace unos minutos Carlos Poncio, el fallecimiento de Jorge Lanata, un periodista que marcó esta profesión, esta actividad de los últimos 35 años, sin ninguna duda. Alguien que, más allá de que uno puede estar de acuerdo o no con sus posturas, con sus convicciones, con su carácter, marcó un antes y un después en el periodismo, no solo para los medios en los que él trabajaba, me refiero concretamente a la irrupción de Página 12 en 1987, sino por el impacto en el resto de los medios. Si no fuera por Lanata y Página 12 en 1987, hoy, por ejemplo, Clarín y La Nación tendrían un estilo mucho más acartonado del que tienen. Ese es el impacto que tuvo, por ejemplo, para tomar una persona que está en las antípodas ideológicas de Lanata, Julio Ramos con Ámbito Financiero. Son periodistas que dejan una huella y marcan un camino y una forma de hacer periodismo que excede incluso a los medios donde ellos están, para contagiarse, podría decir, para difundir su forma de trabajar, su forma de expresar y de decir las cosas y de escribirlas en todos los medios en general. Repito, aquellos que se quieran tomar el trabajo y agarrar un archivo de diarios viejos, vean cómo escribían en La Nación, en La Prensa, cuando existía, bueno, sigue existiendo todavía, en Clarín, en La Vieja La Razón, en Crónica incluso, antes de 1987, y cómo escriben ahora. Esto en gran parte se lo debemos a Jorge Lanata, un maestro del periodismo que, cuando digo maestro, me refiero que también dejó una playa de periodistas como sucesores. Digamos, sin Lanata quizás hoy no existirían como periodistas o serían de una característica completamente diferente a la que conocemos. Periodistas como podría ser Ernesto Tenenbaum, Reinaldo Sitecase, María O'Donnell, el fallecido Marcelo Sloto Biasda, Maximiliano Montenegro, Luciana Geuna, Miguel Viñaski y tantos otros. Desde acá, bueno, nuestro saludo y nuestras condolencias a la familia y a todos sus seres queridos. Por nuestra parte vamos a seguir con el programa, luego de dar esta triste noticia, refiriéndonos a este 2025 que está a punto de comenzar. Es muy habitual en el periodismo hacer balances del año que se va y perspectivas y pronósticos para el año que viene. En esto podríamos decir que hay cierta coincidencia general entre los periodistas y entre los analistas políticos y económicos, que en el 2025, un año marcado por las elecciones obviamente, la inflación va a disminuir, o sea, se va a atenuar, mejor dicho,
expresémonos como corresponde. La inflación se va a atenuar, se va a desacelerar, va a haber desinflación, o en todas las terminologías utilizadas para decir que va a haber un índice de inflación menor al que hay en la actualidad. La actividad económica va a crecer, y la gran duda es qué pasará con la gran preocupación argentina del último medio siglo más, que es la paridad cambiaria, el dólar. Respecto de la inflación, bueno, recordemos que en el proyecto de ley de presupuesto, que al final no se aprobó, pues ni siquiera se llegó a tratar, es más, después, si tenemos tiempo en el programa, vamos a hablar de este decreto que prorroga un presupuesto de hace 2 años. Está totalmente desdibujado, desvirtuado el concepto de presupuesto como ley de leyes, como expresión en números de una política de gobierno, como forma de control de la sociedad de los gastos de un gobierno. Eso ha quedado totalmente desvirtuado, pero hecho esta acotación al margen, tenemos que decir que, más allá de que en ese proyecto se hablaba de una tasa de inflación para todo el 2025 del 18,3, en la cual pocos y nadie, podríamos decir, cree que se llegue a tal nivel, de por sí la inflación va a ser infinitamente menor, sustancialmente menor a la de este año. Este año terminarán alrededor de 118, 119 quizás, depende cómo den los números de diciembre, 120%. Quizás esté más cerca de los 117 que había pronosticado Caputo hace unos días, que de los 120. Al respecto, recordemos que antes de las elecciones de octubre del año pasado, todos los economistas, sin excepción, coincidían en algo: que cualquiera sea quien ganara Massa, ganara Bullrich o ganara el por entonces menos pensado Javier Milei, cualquiera de los tres que ganara, la inflación del 2025 iba a ser alta o mucho más alta que la del 2023. Bueno, los números indicaron algo completamente diferente. La inflación va a ser 95 puntos más bajo, por lo menos. La inflación va a ser 95 puntos porcentuales más baja que la del año pasado. El año pasado fue del 211,4%, obviamente influenciada por el último mes en el que se dispararon los precios, para algunos inducidos por Milei, y otros decían que era un efecto arrastre. Más allá de eso, tenemos que decir que los 11 meses en los cuales no estuvo Milei no fueron un paraíso en materia de precios, al contrario, la inflación ya venía siendo alta. Este año la inflación fue mucho más baja, y para el año que viene ya la inflación va a ser de 2 dígitos. Podemos discutir qué nivel de 2 dígitos, no es lo mismo 99 que 11 desde ya. El común de las consultoras y los analistas económicos prevén que la inflación se ubique entre un 25 y un 40%. En ese rango más o menos se ubican los números. Al respecto tenemos que decir que, bueno, dependerá de qué es lo que hace el gobierno. Si acelera la llamada motosierra, esto es la reducción del gasto a diestra y siniestra. Si comienza la reducción de impuestos, ya comenzó en cierta medida con el final de la puesta en de la vigencia del impuesto país, que fue hace una semana, el 22 de diciembre. Pero lo que tenemos que decir al respecto es que la mayoría de los impuestos que serían pasibles de ser eliminados no tienen una incidencia muy directa, que digamos, en la inflación. Digamos, los impuestos que más inciden en la inflación son el IVA, en menor medida el impuesto al cheque, ingresos brutos, que es provincial, y en esto es muy importante el acuerdo con las provincias. Para eso hay 2 organismos al respecto, más allá del Congreso y de los propios gobernadores que pueden reunirse por su cuenta. Está la Comisión Federal de Impuestos, que se reúne periódicamente. Está el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal. Esos organismos alguna palabra tendrían que decir respecto de ingresos brutos. El impuesto más distorsivo que todo el mundo critica, pero a la vez nadie se anima a eliminar por una razón muy sencilla. Sin excepción, en las 24 jurisdicciones es la principal fuente de recaudación propia. No hay impuesto provincial que recaude más plata que ingresos brutos, en cualquier provincia que uno quiera elegir. Ese es el gran obstáculo para eliminar un impuesto que es totalmente distorsivo, por el famoso efecto cascada, porque a diferencia del IVA, la aplicación en cada etapa de la comercialización no se descarga en la posterior, con lo cual se va acumulando y termina siendo
una catarata de impuestos sobre impuestos sobre impuestos que obviamente incide en el precio final del producto. Pero bueno, tenemos que ver qué van a hacer en materia de precios, qué van a hacer en materia de impuestos y qué va a hacer en materia de gastos. En cuanto a la actividad económica, si va a haber crecimiento, sí, va a haber crecimiento. Falta dilucidar si va a ser un crecimiento genuino o el llamado rebote del gato muerto. Vamos a explicar a qué se refieren con esto. Los economistas, los especialistas en estadística se refieren al rebote de gato muerto cuando después de un año de recesión hay un crecimiento simplemente por cuestiones estadísticas, porque la base de comparación es más baja. Si uno analiza los 12 meses del 2024, se dará cuenta que en la primera mitad fue donde se concentró el momento de mayor caída. La recesión con todas las letras fue en el primer semestre. En el segundo semestre comenzó cierta recuperación y ya en el tercer trimestre algunos dicen que está la discusión sobre si se superó la recesión o no, pero al menos muchas actividades, muchos sectores ya están en crecimiento. Con lo cual el efecto arrastre para el 2025 va a ser el de los últimos meses, como suele ocurrir. Y la comparación va a ser contra los meses malos. Por lo pronto, vamos a avisar, y esto no es ninguna novedad, pero cuando en enero o en febrero el INDEC y las diferentes consultoras y entidades económicas den a conocer las estadísticas de producción, de ventas, de consumo, de actividad en general, industrial, económica en general, de diciembre de este año, o sea, este mes que estamos transitando ahora, cuando se den a conocer esos números, va a haber un crecimiento espectacular, en algunos casos hasta del 30%. Pero ojo, ¿a qué se debe ese crecimiento espectacular? Lo que estábamos hablando, en parte el rebote del gato muerto, porque estamos comparándolo con un diciembre del 2023 que fue terriblemente recesivo. En parte porque mucha gente había adelantado gastos y muchas empresas habían adelantado producción antes de las elecciones por temor a lo que se podía venir. Y en parte porque hubo una inflación galopante y la gente no tuvo más remedio que refugiarse en lo básico para los consumos. Eso obviamente retrajo el consumo en varias actividades. Contra ese diciembre del 2023 vamos a comparar diciembre del 2024. Ya solamente con tomar los datos de noviembre vemos que el consumo, por ejemplo, de CAME aumentó un 30% respecto de diciembre del 2023. El EMAE del INDEC aumentó un 15%. Octubre, mejor dicho, que todavía en noviembre no se conoce, octubre del 2024 contra diciembre del 2023. Datos como los del Centro de Estudios Económicos de Orlando Ferrol también dan incrementos del 15-20%. Pero repetimos, ¿esto es nada más que rebote de gato muerto? O sea, porque nos comparamos con un nivel estadístico muy bajo, ¿o hay también un crecimiento genuino? Se podría decir que hay crecimiento genuino en algunas actividades, pero no en todas. Y lo que queda por dilucidar es si en el 2025 ese rebote de gato muerto que podemos dar por descontado, aparte se le sumará un crecimiento genuino, para lo cual hace falta algo que en este 2024 brilló por su ausencia, que es la inversión. Sin inversión no hay crecimiento, acá y en cualquier país del mundo, en cualquier sistema económico que se le quiera elegir, que se le quiera imponer a un país, sea capitalista, comunista, estatista, privatista, lo que sea. Sin inversión no hay crecimiento. El paso previo al crecimiento es la inversión. Se supone, hay anuncios de inversión en el marco de este RIGI famoso, el régimen de incentivo a las grandes inversiones, pero sobre esto tenemos que hacer una aclaración que no está de más. Puede sonar muy obvia, y lo es, pero a algunos las cosas obvias se les pasan por alto. Y esta obviedad es que no es lo mismo la inversión que el anuncio de la inversión. No es lo mismo decir, yo te doy 1 millón de pesos, a decir, algún día te voy a dar 1 millón de pesos. Con la inversión pasa lo mismo. Se hicieron anuncios de inversiones. Por empezar, cuando se anuncian inversiones por 2.000 millones de dólares, por ejemplo, hay que aclarar, 2.000 millones de dólares ¿en qué tiempo? Todas en el 2025 lo veo un poco difícil. Pueden estar repartidas en 3 años, en 5 años, en 10 años.
Y de ese total, al 2025, ¿cuánto le toca? Hasta que no terminemos de dilucidar eso, no vamos a saber realmente si la inversión del año que viene va a ser lo suficientemente robusta como para sustentar un crecimiento económico que vaya más allá del famoso rebote. Y la tercera pata de lo que estábamos hablando es el dólar. Si llega a haber una disparada de la cotización del dólar como el peor de los escenarios posibles, desde ya descartemos grandes subas de, no sé, llevar el dólar a 5.000 pesos, eso descartémoslo. Puede llegar a haber subas como la que estamos experimentando en este diciembre, por diferentes factores, por exceso de demanda, por problemas problemas del frente externo, por liquidación de importadores, de exportadores que caen, por ventas de importadores, como pasó recientemente con unas automotrices. O puede haber una retracción en la cotización, como también pasó en los meses previos a este diciembre, debido a la postura del gobierno, a la tesitura del gobierno de no emitir pesos. Obviamente para comprar dólares hacen falta pesos. Si no hay pesos, difícilmente el dólar puede aumentar. Pero si por un lado estamos hablando de que podía haber un boom del crédito, podríamos decir que ese crédito en pesos es una emisión no reconocida. Podríamos decir que es una emisión monetaria por izquierda. ¿Qué pasa si esa gente que emite, que toma un crédito, usa ese dinero para comprar dólares? Y cuando me refiero a esa gente, no me refiero al chiquitaje, que también lo puede hacer. En fin, son algunas pinceladas que podemos dar para lo que puede llegar a pasar en este 2025, que dentro de unas horas comenzará. Por nuestra parte, en el último programa del 2024, vamos a seguir con precisiones y vamos a seguir con el homenaje musical del día. Nos vamos a adelantar un día para homenajear a alguien que mañana hubiera cumplido 77 años si no hubiera fallecido lamentablemente el año pasado. Nos referimos a una cantante muy reconocida, muy querida acá en la Argentina, brasileña ella. Nació como Rita Lee Jones de Carvalho. Rita Lee, obviamente. Muy popular en todas las fiestas de casamiento a las 3 de la mañana, cuando ya pasados de copa nos ponemos a bailar Lanza Perfume. Pero más allá de ese tema, más allá de Lanza Perfume, más allá de Baila Conmigo, fue una gran cantante, una gran creadora, y fuera de esos temas realmente tiene un repertorio digno de escuchar. Vamos a abrir nuestro homenaje a Rita Lee con un tema que no le pertenece, es de Raúl Seixas, con letra del escritor Paulo Coelho, basada en el Bhagavad Gita. Gita justamente se llama el tema. Lo escucharemos después de la tanda, y después de escuchar a Rita Lee nos pondremos en contacto con Fernando Alonso. El mundo de las finanzas y sus secretos. Anticipate a lo que viene, sin complejos, precisiones, con Fernando Alonso, Marcelo Batis y Pilar Wolfert. Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense, porque podés pagar tus servicios, porque tenés beneficios en comercios adheridos y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI, ¿por qué tantos guaus? Ah, claro, porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense. Si sos jubilado o jubilada, hoy te traigo un carrusel de beneficios solo por pasar tu jubilación al Banco Ciudad. Podés recibir hasta 200.000 pesos de regalo. Tenés una caja de ahorro gratuita y podés hacer extracciones en cualquier red de cajeros del país sin costo. También tarjetas de crédito con renovación 100% bonificada y préstamos a tasa preferencial. En bancociudad.com.ar te van a explicar cómo hacerlo. Es muy simple y en pocos pasos. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca. Para que puedas ver más allá de lo cotidiano, para que el futuro no te desestabilice. Seguí compartiendo Precisiones con Fernando Alonso, Marcelo Batis y Pilar Wolfert.
Eu que já andei pelos 4 cantos do mundo procurando. Foi justamente num sonho que Raul me falou. Às vezes você me pergunta por que é que eu sou tão calado. Não falo de amor quase nada, nem fico sorrindo ao teu lado. Você pensa em mim toda hora, me come, me cospe, me deixa. Talvez você não entenda, mas hoje eu vou lhe mostrar. Eu sou a luz das estrelas, eu sou a cor do luar, eu sou as coisas da vida, eu sou o medo de amar, eu sou o medo do fraco, a força da imaginação, o blefe do jogador. Eu sou, eu fui, eu vou. Eu sou o seu sacrifício, a placa de contramão, o sangue no olhar do vampiro e as juras de maldição. Eu sou a vela que acende, eu sou a luz que se apaga, eu sou a beira do abismo, eu sou o tudo e o nada. Por que você me pergunta? Perguntas não vão lhe mostrar que eu sou feito da terra, do fogo, da água e do ar. Você me tem toda hora, mas não sabe se é bom ou ruim. Mas saiba que eu estou em você, mas você não está em mim. Das telhas eu sou um telhado, a pesca do pescador, a letra A tem meu nome, dos sonhos eu sou o amor. Eu sou a dona de casa, nos pegue-pagues do mundo. Eu sou a mão do carrasco, sou rasgo, largo, profundo. Eu sou a mosca da sopa e o dente do tubarão. Eu sou os olhos do cego e a cegueira da visão. Eu sou o amargo da língua, a mãe, o pai, o avô, o filho que ainda não veio, o início, o fim e o meio. O início, o fim e o meio. Y después de escuchar este temazo de Rita Lee, guitarra, bueno, actualizamos los datos del tiempo, subió un poquito la temperatura, 29 grados 3 décimas, 5 décimas más, medio grado más de lo que veníamos teniendo. Y nos ponemos en contacto entonces, como habitualmente hacemos a esta altura del programa, con Fernando Alonso. ¿Qué tal, Fernando? Hola Marcelo, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, Ahí sí te podemos ver. Sí, está conectada, pero también la saludamos. Sí, ya bueno, en unos minutos se sumará. Perfecto. Hoy, Marcelo, me imagino que uno de los temas centrales para analizar la actividad económica tiene que ver con la decisión de este grupo empresario de los globos. Sí, justamente iba a hablar, pero bueno, te concedo el puntapié inicial del tema. Sí, es muy interesante porque hay muchas formas de abordarlo.
Primero, un rápido recuento. El viernes informó a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires que no iba a hacer frente a unos pagarés que tenía, un sistema de financiamiento bursátil. En principio era una deuda de $100.000, pero en la comunicación advirtió que no iba a pagar más hasta fines de marzo. En total son, entre las dos empresas del Grupo Globo afectadas, unos $10 millones lo que se dejan de pagar, y generando una gran ruptura en la cadena de pago del sector agropecuario. Pero esto rápidamente habilitó dos discusiones. Una, con el apalancamiento que tiene todo el sector productivo agropecuario, y cuántas más de estas empresas que tomaron financiamiento bursátil están en condiciones de afrontarlo o corren riesgo de entrar en default. Por lo que dicen en el mercado, hay unas cuantas que todavía tienen que pasar algún test de solvencia, y es probable que haya nuevos casos similares a este de los globos o al de Red Surcos, una empresa también comercializadora que había atravesado o que está atravesando una situación similar, pero ya desde hace un par de semanas, cuando la CNB incluso pidió un embargo de todos sus activos para proteger a los tenedores de obligaciones negociables de la empresa. Lo cierto es que el campo está atravesando un problema de competitividad muy fuerte, producto de una tormenta perfecta. La suba del precio internacional del dólar frente a una canasta de monedas, que deriva en una caída del precio de los commodities, junto con una apreciación del dólar en Argentina, el único país del mundo donde en lugar de subir el poder del dólar cae, una apreciación del peso que ha dejado sin competitividad o perdiendo mucha competitividad a los que producen en el país. Y el tercer factor determinante cuando esta ecuación externa no te cierra, que tiene que ver con el cobro de las retenciones. Las retenciones siempre se pensaron como un impuesto para capturar la renta extraordinaria. Las retenciones es un impuesto que se aplica en la medida que un sector de la economía se está beneficiando en forma extraordinaria de factores de rentabilidad que no hacen a la esencia de su negocio. Y en un marco de dólar alto, digamos, no este dólar. ¿Cómo? En un marco de dólar alto, por lo general, no en un... A eso íbamos, es decir, vos tenés renta extraordinaria, por ejemplo, cuando saliste de la convertibilidad y tuviste un dólar recontra alto en todo un largo proceso de la economía, entonces el Estado se capturaba parte de esa renta extraordinaria, porque no le correspondía al campo, sino al conjunto de la sociedad argentina, que se veía pagando los costos de esa salida de la convertida y ese dólar recontra alto. Entonces, así como pagaba los costos, necesitaba o era lógico que se beneficie de los beneficios. Pero en este momento no tenés un dólar recontra alto que esté generando una ganancia extraordinaria en un sector de la economía que justifique la aplicación de retenciones. Todo lo contrario, tenés un peso muy apreciado, que hace que los que exportan tengan una caída de rentabilidad extraordinaria. Por lo tanto, es el Estado el que tiene que acompañarlos para afrontar el desafío de o reconvertirse o esperar que cambie la ecuación cambiaria y mejore la rentabilidad. De hecho, los productores en Estados Unidos están recibiendo subsidios para poder competir en un mercado mundial afectado por este dólar alto y estos precios internacionales bajos de las materias primas. Entonces, el campo se ve afectado por esta medida del gobierno, que frente a la opción de elegir a qué sector beneficiar con la decisión de renunciar al cobro de impuestos, tenía dos opciones. Podía bajar las retenciones y mejorar al campo, o podía convalidar la eliminación del impuesto país y perjudicar
o beneficiar, mejor dicho, a un sector importador y a un sector que tiene que realizar algunas inversiones en minería y energía y que la caída del impuesto se las abarata. Y el gobierno eligió beneficiar a los grandes grupos que están pensando en inversiones en vaca muerta o que están pensando en cómo importar más a costa de la producción argentina. Tuvo una decisión de gestión. Tenías dos impuestos para tocar. O tocabas retenciones o tocabas el impuesto país. Es muy difícil eliminar los dos impuestos porque pondría en riesgo el superávit fiscal que el gobierno tiene como bandera prácticamente fundacional. Entonces, frente a esta opción, eligió el camino de castigar a los sectores productivos, porque mantener las retenciones al campo también perjudican a la industria, porque la industria, si bien compra insumos al exterior, básicamente es la que compite con los bienes del exterior. La industria es la que genera bienes transables. Los bienes transables son los que se comercializan en el mercado internacional. Son los que de una u otra manera, o porque te llegan las importaciones, o porque vos los exportás, o porque hay una oferta internacional, por lo que sea, siempre están pendientes del tipo de cambio para saber si sos o no sos competitivo, si podés o no podés producir en el país. Sí, aparte Entonces, aclaremos que cuando hablamos de exportación de granos, no hablamos de granos así, en bruto. En algunos casos sí, pero también hay un proceso industrial con la molinería muy importante en este país. Sí, la elaboración de aceite y los pellets que son, pero es un proceso industrial básico. Acá el campo está directamente relacionado al precio internacional del grano. Los productores cobran en función del precio del grano y menos las retenciones que aplica el país, así que ese es el precio que reciben. Y uno lo que ve es que, o por lo menos lo que se percibe, es que esto no es una ingenuidad, no es ni siquiera un error forzado, no forzado de la política económica, que bueno, ahora vamos a ver cómo se puede solucionar. Uno cree, o por lo menos personalmente, no te voy a involucrar en esto, que el gobierno está detrás de una fenomenal concentración de la producción agropecuaria. Porque cuando el campo empieza a sufrir la caída de esta rentabilidad, que ya se manifiesta en la quiebra de estas empresas o en los problemas que afrontan estas empresas, todavía no están en la quiebra, sino tienen que enfrentar un proceso de reestructuración. Si el campo se traslada a toda esta crisis de la cadena de pagos y termina afectando a los productores, vamos a ver el próximo año cómo empiezan a generalizarse las noticias de remates de campo por la imposibilidad de afrontar a los créditos que tomaron fundamentalmente el año pasado y en la primera tercio de este año, con una intención de financiar la retención del stock de granos, apostando a un mejor precio internacional o a una devaluación. Ninguna de las dos cosas se dio. Así que el próximo año empezarán a florecer las noticias sobre remates o ventas de campos y cómo grandes grupos económicos empiezan a comprar campos en la zona productora, primero como siempre en los márgenes y después hacia la zona productora, que es la que tiene más capacidad de aguante por su nivel de rentabilidad. Yo me imagino, Marcelo, un proceso de ese tipo, donde vamos a ver de nuevo cómo se expulsa a poblaciones hoy vinculadas a la actividad agropecuaria y cómo se concentra en manos de los capitanes de la industria que en este país siempre están para aplaudir a los gobiernos de turno, los que se reunieron con Caputo hace 2 semanas y le dijeron siga así, ministro. Va a ser un año complejo para la industria por la pérdida de competitividad y ahora también para el campo. Es muy difícil que cualquiera de estos sectores de la actividad puedan lograr rentabilidades acorde con este proceso de apreciación que estamos viendo
y que este año se financió con un ingreso de dólares del orden de los 27.000, 30.000 millones que trajeron las empresas vía endeudamiento, el Banco Central vía endeudamiento, o los importadores vía postergación de pago, y que veremos si el próximo año se repite o empieza a haber algún ahogo externo que ya se empieza a manifestar en la cuenta cambiaria, la cuenta corriente cambiaria, que por sexto mes dio negativa y que ya acumula un rojo de 6.300 millones frente a un superávit de más de 12.000 millones en la primera mitad del año. Y no está de más recordar lo que venimos diciendo en varios programas, ¿no? Y cuando fue a la primera inauguración de la Posición Rural como presidente, Milei, el 28 de julio, fue aplaudido y dijo, el año que viene ya no vamos a tener retenciones. Faltan todavía 7 meses para la próxima inauguración de la Exposición Rural en julio del 2025. Ahora habrá que ver si de acá a 7 meses el sector agropecuario aguanta, o cuáles son los qué empresas, qué ruralistas pueden aguantar de acá a julio del año que viene, y si es que realmente cumple con su promesa y elimina las retenciones por completo, o simplemente hará un trabajo cosmético con algunos retoques. Sí, mira, ahí hay un problema muy serio porque Caputo, en todas las declaraciones que viene formulando en estas últimas semanas, nunca tocó el tema de retenciones, ¿eh? Siempre habló de garantizar el superávit, de que el ancla fiscal va a estar vigente el próximo año, que el ancla fiscal es la base del programa económico, y vos no podés tener ancla fiscal si eliminás las retenciones, porque ya no hay nivel de ajuste que reemplace esa recaudación. Ten presente que las jubilaciones cayeron 27% este año. El gasto social cayó 23% este año. El achique, el gasto el salario de la administración pública cayó más de 20% este año. Es muy difícil sostener otro año más con niveles de ajuste de este tipo. Lo lógico sería que intenten consolidar este ajuste, no dando incrementos que permitan recuperar lo que se perdió. Pero realizar más ajustes sobre la estructura del Estado, no por lo menos en estos niveles que serían necesarios para reemplazar la recaudación del impuesto país. Así que Caputo tendrá que repensar cómo va a hacer a obtener superávit fiscal, manteniendo retenciones y dándole una solución a el campo que por ahora, por una cuestión ideológica, sigue apoyando. Pero el otro día cuando Milei estuvo en el campo argentino de polo para la final del abierto de polo y todos mostraban las imágenes de las tribunas ovacionándolo, hubo también grito de Milei bajar las retenciones, sin insulto, pero se lo gritaron. Tenemos videos y estuvieron circulando videos que, o casualidad, no llegaron a los grandes medios de la televisión, pero están y se pueden buscar y escuchar de gente del campo pidiéndoles ya en ese encuentro en el campo de polo por las retenciones antes de que se conozca toda esta decisión, la crisis de Red Surco, la crisis de Agrofina y la crisis de los globos, y de las que van a venir porque así lo están anticipando. Y bueno, no es un lindo panorama para cerrar el año, Fernando, pero bueno, no hay más remedio que dar la información. Bueno, aprovechamos aparte que se acaba de sumar Pilar al piso, así que te deseamos un feliz año 2025 y nos reencontraremos, bueno, luego de, no sé si merecidas, producidas vacaciones de mi parte, en algún momento del 2025 aquí en Precisiones. Nos veremos entonces el próximo año. Saludo Pilar, que tengan una linda fiesta, una linda celebración y que arranquen con fuerza, porque los partidos se juegan hasta el último minuto y si hay alargue se siguen jugando y después de la última pitada, Marcelo, siempre queda tiempo de una última patada. Así que ahí estaremos jugando todos los partidos, dando revancha y pidiéndola cuando no nos va bien.
Sí, decíselo a un hincha de Banfield que siempre nos meten goles al final, pero bueno. Feliz año, Fernando, un abrazo. Ha sido Fernando Alonso, refiriéndose a la situación particular, crítica del sector agropecuario a raíz de los pagarés no cancelados de 3 empresas y bueno, todas las derivaciones que vienen del caso. Y ahora, bueno, damos paso a la tanda correspondiente y luego seguimos en Precisiones con Pilar Wolfet y su información financiera del país y del mundo. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. El mejor gimnasio te espera. Elegí las clases que quieras. En Unfit vamos a cuidarte. En Unfit venimos a encontrarte. ¿Sabías que un rico y auténtico sabor de un gran espresso ya no se encuentra solo en las cafeterías gourmet? Y además, con la línea de cafeteras Oster, la preparación de tus bebidas favoritas con café son tan ilimitadas como tu imaginación. Conocé todas las cafeteras disponibles para vos en www.osterargentina.com. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. Proseguimos con Fernando Alonso, Marcelo Batis y Pilar Wolfet en Precisiones. Seguimos en Precisiones, ya 17 minutos faltan para las 5 de la tarde y lo prometido es deuda, nos ponemos en comunicación directamente, no en comunicación porque ya está en el piso directamente. En comunicación tete a tete. La costumbre de hablar vía remota, pero bueno, le damos la palabra entonces a Pilar Wolfet y su información, su análisis sobre la realidad financiera argentina. Sí, Marce, bueno, tenemos hoy un día en el que los dólares paralelos vienen marcando la tendencia de los últimos días, digamos, ¿no? Ya el dólar blue acumula cuatro subas diarias al hilo, si tenemos en cuenta lo que pasó la semana pasada y lo que pasó en el día de hoy, y ya está en 1.230 pesos. Hoy subió de los 1.205 a los 1.230. Esto, bueno, da un escenario de recalentamiento cambiario, venimos marcando en los últimos días esto porque responde a varios elementos. Uno de ellos es el recorte de tasas que implementó el Banco Central recientemente, pero también hay un tema estacional, vamos a ser justos, la verdad que también hay un tema estacional que hace que esto sea algo habitual para enero, para la primera quincena de enero suele ser alcista para el dólar blue. Se ve potenciado por este elemento, también se ve potenciado por un real que está devaluándose, y esto incide en el mercado cambiario local de manera negativa porque los turistas muchos argentinos están comprando moneda extranjera para viajar al exterior. Entonces esto mete presión en el tipo de cambio paralelo. Pero también hay que decir que los dólares financieros, no solamente el blue, los dólares financieros también están al alza. Y hoy tenemos un dólar MEP que está en torno a los 1.171 pesos y tenemos un contado con liqui que también está en torno a los 1.300. Esto, bueno, también le mete presión al dólar blue, hace que se adelante. No descarto igual que el Banco Central pueda llegar a intervenir hoy o al regreso después del feriado del Año Nuevo en el mercado cambiario, como lo hizo la semana pasada, para llevar un poco de calma a este mercado y dejar un poco las aguas más quietas. Pero bueno, lo cierto también es que los tipos de cambio paralelos tenían mucho para recuperar, porque estaban bajos. De hecho, hoy estamos a niveles del 5 de diciembre, pero la brecha, por ejemplo, que el 5 de diciembre estaba en torno al 18% más o menos, hoy está en más o menos en el 15%. Entonces, bueno, la verdad que es un elemento que hace que uno piense que hay un trechito todavía para que el gobierno se desespere por el tipo de cambio. Además, hacia adelante hay otros elementos que hay que tener en cuenta que pueden incidir en esta tendencia, que es la liquidación de la cosecha.
que el campo está viviendo una situación compleja, que bien hablaban con Fer recién de lo que está pasando en este sector, pero bueno, si las condiciones climáticas acompañan, para el año que viene se prevé que la liquidación ande bastante bien, no va a haber una presión en ese sentido. En volumen de cosecha se supone que va a crecer, pero bueno, el tema es los precios. Por la caída de los precios se va a un tema clave va a ser hacia adelante los precios de los commodities, eso hay que ver cómo evolucionan, pero bueno, Argentina igualmente el ingreso fuerte de dólares de la cosecha es más hacia marzo, abril. No lo vamos a tener en enero, febrero, no es un frente por el que preocuparse en enero y febrero. Sí, hacia marzo, abril vamos a tener una situación, si la soja baja tanto como se prevé y como viene sucediendo hasta ahora, sí vamos a tener una situación más preocupante hacia adelante. Después otro elemento clave va a ser el acuerdo con el fondo. Si el gobierno logra acordar con el Fondo Monetario Internacional y logra un desembolso, hacia adelante podemos tener más calma en los tipos de cambio paralelos. Pero bueno, todo esto también está determinado por cómo el gobierno lleve el crawling peg, porque prometió bajarlo al 1% del 2% mensual que viene llevando ahora. Si lo hace el mes que viene o el año que viene, digamos, eso también cambiaría un poco la variable cambiaria. Pero lo que nos dice todo esto es claramente que hacia adelante es un desafío para el gobierno el frente cambiario. Más allá de que haya logrado cierta estabilidad este año, mantener estas variables que logró obtener a fuerza de un ajuste muy fuerte en la economía, a fuerza de absorber pesos y no emitir más, a fuerza de intervenir en el mercado cambiario también, bueno, hay que ver si el año que viene lo puede lograr, junto con la variable inflacionaria, que es otro tema clave que va a tener para sostener, y otros elementos como, por ejemplo, el superávit fiscal, porque este año recortó muchísimas áreas del Estado. Hacia adelante no tiene tanto margen ya para recortar. Una vez que vos recortás todo, ya no es como... No crece mágicamente el Estado otra vez y podés recortar. Y aparte, ligado a algo que veníamos hablando, no la derogación, pero el fin de la vigencia del impuesto país. Tengamos en cuenta, si en el 2024 no hubiera habido impuesto país, tampoco hubiera habido superávit. Totalmente, ese es otro elemento. Se recaudó más, ingresó más plata por ingreso país que el superávit financiero. Bueno, claro, totalmente. Eso fue el salvavidas. Así como usaron el blanqueo para llevar dólares a las reservas y mantener el carry vigente y hacer que, por ejemplo, que las empresas pudiesen emitir mucha deuda, alimentaron esa maquinaria por ese lado. Bueno, hacia adelante preocupa un poco cómo va a sostener esto por estas variables que estamos mencionando. Pero por otro lado, Marce, también es cierto que hoy el gobierno tomó una medida para controlar el tema de la inflación. Tomó dos medidas. Una fue suspender o decirle a las empresas que tenían que suspender o bajar un poco la incidencia de la suba de las tarifas de agua en el bolsillo de los argentinos. Lo que hizo fue decirle a las empresas que tienen que limitar la suba en enero y que después van a establecer cómo las van a ir subiendo para no desacomodar las variables económicas que el gobierno quiere ajustar. Aclaremos, tenía que ser según el coeficiente de actualización K, que no sé qué es. Tenía que ser del 3,26% y se decidió que fuera del 1%. Claro, bueno, ese es un dato clave, que el gobierno una vez más retrotrae un poco el ajuste de tarifas para controlar la incidencia en inflación. Y por otro lado también tomó medidas en materia tributaria para el sector de alimentos y de la producción PYME. Entonces ahí, porque que les extendió por un año la exención, o sea que están exceptuadas de pagar las retenciones de IVA y de ganancias sobre ciertas importaciones, muchas de alimentos y otras para el sector productivo de las pymes. Bueno, esos son dos elementos que tienden un poco, o dos medidas que tienden a controlar la inflación hacia adelante porque le preocupa esta incidencia que puede haber hacia adelante en los números de inflación. Venían diciendo en los últimos meses que iba a dar más alta la inflación de lo que había dado previamente. Bueno, eso por ahora no sucedió, el gobierno logra hasta ahora mantener sus números, pero bueno, hacia adelante se le puede haber una incidencia en esto, sobre todo con el tipo de cambio subiendo también, Marce. Porque no nos olvidemos que en Argentina el tipo de cambio incide mucho en la inflación, está muy relacionado. Entonces, este es uno de los principales desafíos que va a tener el gobierno hacia adelante. Lograr que esta estabilidad, le ponemos entre comillas, porque logró estabilizar la economía, es verdad, pero que esta estabilidad sea realmente una estabilidad prolongada y no sea un parche pasajero a través de un montón de medidas que se fueron tomando de recorte y de enfriar la economía. Entonces, ahí va a estar el principal desafío del gobierno. Y los dos frentes grandes que tiene, los tres, perdón, son fiscal,
como hablábamos recién, por el tema sobre todo del impuesto país y otros recortes que viene haciendo que ya no tienen mucha más tela para cortar. Otro es cambiario y el otro es inflacionario. Igual teníamos que decir que todas estas medidas de dar aumentos inferiores a lo que se debiera dar, según los coeficientes establecidos por fórmulas y todo lo que sea, no le sale gratis al gobierno. En el caso del agua, bueno, puede ser porque ya no hay subsidios para AISA, pero no me extrañaría que vuelvan los subsidios para AISA, porque si tenía que ser del 3,26 y es del 1, esos 2,26 de diferencia de algún lado van a tener que salir. Bueno, no te olvides, pero Marce, aparte, discúlpame, en el tema de combustibles también, hoy se dio a conocer justamente el aumento de los impuestos al dióxido de carbono y a los combustibles líquidos, y hubo un análisis de un portal especializado que es Surtidores, que analiza justamente el tema desde el punto de vista de ellos, que es justamente su actividad. Dicen que por no aumentar lo que debieron aumentar, el impuesto a los combustibles, el Estado se pierde $200 millones por mes en ese impuesto. Obviamente, podía tener esos $200 millones por mes, o sea, $2.400 millones por año, pero a costa de una mayor inflación. Se decidió por ese lado, pero repetimos, no es gratis. No es solamente también a costa de una mayor inflación, también de seguir enfriando mucho más la actividad económica, y eso hacia adelante le puede traer muchos problemas al gobierno. El gobierno tiene un gran desafío el año que viene, que es ver cómo genera algo de crecimiento, porque la economía argentina hace muchos años que no crece, tienen enfriada la economía. Entonces, revertir esa tendencia de enfriamiento de la economía para controlar la inflación que se implementó va a ser difícil. Y hacerlo sin que se reavive la inflación también va a ser difícil, porque esto es una regla de tres simple en ese sentido. Inflación, menor inflación corresponde a una menor actividad económica en este caso. Después veremos cómo lo manejas ahí adelante, qué canillas pueden abrir y cuáles pueden cerrar para mantener este sendero. Pero lo cierto es que el gobierno sabe que si no reactiva la economía, el año que viene no va a tener de dónde sacar los dólares que necesita, y también no va a poder dar respuestas al Fondo Monetario Internacional en el marco de una negociación del acuerdo que está haciendo. Otra cosa que tiene que ver es cómo reconstruye los salarios, porque si bien es cierto que hubo un aumento de los salarios en los últimos meses, perdió un 30% del poder adquisitivo el salario mínimo vital y móvil desde noviembre del año pasado a noviembre de este año. Sí. Entonces ahí tenés otro problema, que si vos no recomponés salarios y eso no se traduce en una reactivación de la actividad económica, vas a tener una inflación quizás, vas a ir a un escenario de estanflación, y eso es un gran problema para el gobierno hacia adelante. Seguramente, sí. Bueno, vamos a dar paso entonces a la tanda correspondiente, y luego de la tanda seguimos con nuestro homenaje musical del día. En este caso recordemos a Rita Lee, y la recordaremos a Rita Lee, quien lamentablemente falleció el año pasado. Mañana hubiera cumplido 77 años, la querida Rita. La recordaremos ahora con otro tema, Herba Venenosa. Después de la tanda, obviamente. Y luego, en los pocos minutos que nos quedan, seguiremos con Precisiones. Subite a Precisiones con Fernando Alonso, Marcelo Batis y Pilar Wolfet. Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense, porque podés pagar tus servicios, porque tenés beneficios en comercios adheridos y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI, ¿por qué tantos guaus? Ah, claro, porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense. Si sos jubilado o jubilada, hoy te traigo un carrusel de beneficios solo por pasar tu jubilación al Banco Ciudad. Podés recibir hasta 200.000 pesos de regalo. Tenés una caja de ahorro gratuita y podés hacer extracciones en cualquier red de cajeros del país sin costo. También tarjetas de crédito con renovación 100% bonificada y préstamos a tasa preferencial. En bancociudad.com.ar te van a explicar cómo hacerlo. Es muy simple y en pocos pasos. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca.
recalcada. A alegria alheia incomoda. Venenosa, erva venenosa, é pior do que cobra cascavel. Seu veneno é cruel, well, well, well. De longe não é feia, tem voz de uma sereia. Cuidado, não a toque, ela é má, pode até te dar um choque. Venenosa, erva venenosa, é pior do que cobra cascavel. Seu veneno é cruel, well, well, well. Se porta como louca, achata bem a boca, parece uma bruxa, um anjo mau. Bueno, la cortamos a Rita Lee en su tema Herba Venenosa para dar fin al programa del día de hoy, y el año que ya termina, señalando algo que quizás al común de la gente no le presta demasiada importancia, porque realmente es fundamental para un país que se precia de ser republicano y democrático, como es la segunda prórroga consecutiva de la ley de presupuesto. O sea, por segundo año consecutivo no va a haber ley de presupuesto. Esto no pasó nunca en la historia argentina. Y lo que lo digo avalado por una persona que es la que más sabe en el sistema solar del presupuesto argentino, que es el autor de la ley de administración financiera, Marcos Macón. No quiero spoilear un reportaje que va a salir mañana publicado en BAE, pero concretamente eso. ¿Por qué no decimos que es la primera vez en la historia? Porque antes en la década del 80, cuando realmente no se aprobaban los presupuestos en tiempo y forma, pero se los aprobaba después, en algún momento, en el curso del año se los aprobaba en algún momento la ley de presupuesto. No había prórroga los 12 meses, era una prórroga momentánea, transitoria de un par de días, de meses, y después el presupuesto se aprobaba. Y en el caso de la dictadura no había ningún problema, porque no tenía que pasar por el control del presupuesto, el control del Congreso. Sacaban los famosos decretos ley, que los sacaban sin ningún problema, si no tenían que discutir con nadie. En este caso es la primera vez en la historia argentina que por 2 años seguidos no hay ley de presupuesto. ¿Y a qué nos referimos con esto? ¿Que es una formalidad porque nos gusta la ley, porque somos legalistas? No, porque el presupuesto no solo es la expresión en números de una política de gobierno, sino que marca justamente las políticas públicas. Y al respecto de la Asociación de Presupuestos sacó un duro comunicado en el que dice que el presupuesto, por ejemplo, incluye autorizaciones de gasto máximas, el cálculo de recursos para atenderlos, contempla los niveles de prestaciones en términos físicos, define las metas del resultado financiero, autoriza la emisión de deuda pública, contempla disposiciones que afectan a distintos actores económicos del sector privado, por ejemplo, las transferencias a las provincias, a las universidades, los niveles de jubilaciones, de pensiones, y compara un montón de definiciones al respecto. Y si el presupuesto no se aprueba y se da carta libre al gobierno para hacer lo que quiera a través de decisiones del Poder Ejecutivo, a través de DNU y decisiones administrativas, puede pasar cualquier cosa. Y cuando me refiero a que puede pasar cualquier cosa, voy a dar solamente un dato. El gasto total autorizado en la ley de presupuesto original de 2023 era de 40 billones de pesos. El vigente con la prórroga del 2024 ya es de 96 billones de pesos, o sea, más del doble. Hay un aumento del 138%. Y a eso lo vamos a tener que sumar el 2025, que será, en el mejor de los casos, 120 billones. Estamos hablando del triple de lo que se aprobó en la ley. Miren si no es para preocuparse. ¿Usted le daría plata a una persona sin ningún control? Bueno, le estamos dando plata a un gobierno sin ningún control. Pero bueno, más allá de que haya controles o no, ya nos excedimos en el tiempo. Aprovechamos para despedirnos de la audiencia hasta un próximo reencuentro luego de las vacaciones. Les deseamos feliz año nuevo a todos los oyentes de Precisiones, a todo el personal de Ecomedios, y estaremos con ustedes próximamente. Desde ya, todo lo mejor para este 2025 que estaba a punto de comenzar. Feliz año nuevo, Marce, que la pasen lindo todos. Hasta luego. Bueno, nos vemos entonces dentro de, no sé, un par de meses.
Chao, hasta luego. Precisiones fue una realización de El Tablero Producciones S.A. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios,